El millonario ríe hasta perder la sonrisa cuando una mendiga negra le promete caminar otra vez. La plaza estaba llena de risas forzadas y miradas curiosas, pero nadie esperaba lo que sucedió aquella tarde. Don Julián, el hombre con más dinero que parecía imposible acumular, el que siempre llevaba traje de marca y un reloj que brillaba como el sol, se detuvo en seco y volvió su sonrisa vacía hacia una figura que, a primera vista, nadie hubiera notado. Una mendiga negra, encorvada y con los ropajes desgastados, sentada en el frío suelo de piedra. Él se reía de todo, menos de ella. Cuando ella levantó la vista, sus ojos eran pozos oscuros, llenos de una luz extraña, casi imposible de creer. «Te juro que voy a caminar otra vez», dijo con voz ronca, rasgada por el tiempo y la calle, y un silencio seco cayó sobre la multitud que se había agolpado a su alrededor. Don Julián dejó escapar una carcajada brutal. Su boca, acostumbrada al lujo, se torció en una mueca de incredulidad y su pecho se oprimió. Un nudo gigantesco le bloqueó la garganta. Nadie entendía qué pasaba. Pero el millonario miraba a la mendiga como si hubiera descubierto un secreto oscuro, uno que le daba miedo hasta el alma. Los murmullos comenzaron a sonar rápido, entrecortados, llenos de shock y desconcierto. ¿Quién es ella? Eso no tiene sentido. ¿Cómo puede prometer eso alguien que ni siquiera puede sostenerse en pie? La mujer, con las manos temblorosas, apuntó con firmeza hacia un rincón oscuro de la plaza y dijo con un susurro que sonó como un trueno lejano: «Tú lo verás. Yo caminaré y tú no podrás reír después». El viento sopló fuerte y levantó polvo, mientras múltiples cámaras internas, escondidas en los teléfonos de los espectadores, captaban cada instante. Nadie se movía. Todos querían saber si aquella promesa era una locura o el comienzo de algo imposible, algo que cambiaría a don Julián para siempre. Pero justo antes de que pudiera responder, la mendiga bajó la C. Una sombra cruzó por entre la multitud, una figura que nadie alcanzó a identificar. Y entonces el millonario desapareció tras la muchedumbre, con la mirada perdida, como si hubiera perdido algo más que una sonrisa. ¿Qué pasará ahora? ¿Puede ser verdad que una mujer olvidada por el mundo le cambie el destino a un hombre que creía tenerlo todo? Algo oscuro y profundo está a punto de estallar, y ninguno de los que estaban allí podrá olvidarlo jamás. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona. Y dijo, me encanta conocer a cada persona. El aire estaba helado y la plaza aún vibraba con el eco de las risas ahogadas. Don Julián se había desvanecido entre las sombras, su cara pálida como un fantasma. La mendiga negra, con su mirada profunda, había dejado a todos paralizados, incluidos los que pensaban que lo habían visto todo. De repente, un estruendo sacudió la plaza. Era un disparo. La multitud soltó un grito unánime y el caos estalló. La gente corría en todas direcciones buscando refugio. Don Julián, que había estado justo al lado de la figura sombría, cayó al suelo,
su traje elegante manchado de polvo y temor. La mendiga se levantó y su encorvamiento se desvaneció como si hubiera saltado una década de su vida. Ya no era solo una figura triste, sino una mujer con una fuerza oscura resplandeciente. «Ahora verás, Julián, no podrás escapar de lo que eres». Su voz resonó, potente y casi sobrenatural, sobre el tumulto. La mirada de don Julián se transformó en pánico. «¿Qué has hecho?», balbució, el sudor frío recorriendo su frente. En ese momento, una figura emergió entre la gente. Era un hombre, alto y enérgico, con ojos fieros que fulminaban a la multitud. «¡Suelta a esa mujer!», gritó, y el mundo se detuvo. Todos, incluso el millonario, reconocieron ese tono como una orden. El extraño se acercó a la mendiga, colocando una mano en su hombro. En un instante, un destello de luz envolvió a ambos, como si el sol hubiera decidido hacer una aparición triunfal. La tensión que olía a miedo ahora era de asombro. «Han pasado años», murmuró él, y su voz era un susurro. «Pero no olvidé». El silencio fue abrumador. Nadie podía procesar la escena. La mendiga sonrió, esta vez con una luz en sus ojos que podía iluminar el más oscuro de los pasajes. «¿Recuerdas lo que prometimos, verdad?», ella contestó, su acento firme, casi desafiante. Don Julián se puso de pie, tambaleándose y llevándose las manos al pecho, como si hubiera sido golpeado. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con voz temblorosa, sintiendo que el mundo se le caía a pedazos. «Soy tu pasado, Julián», respondió el hombre con dulzura amarga, «y ahora me arrepiento. Es tiempo de que enfrentes la verdad». Y entonces todo se iluminó con una explosión de recuerdos. Recuerdos de una vida que don Julián había enterrado, decisiones egoístas, traiciones, personas que había pisoteado para llegar a la cima. La crowd volvió a agolparse, atónita. «Eso no puede ser», murmuraban. Era posible que aquel poderoso hombre hubiera tenido un pasado tan oscuro, tan entrelazado con la mujer que una vez ignoró. La mendiga se acercó más a Julián, mirándole directamente a los ojos. «A veces, lo que creemos que olvidamos puede volver a atormentarnos. Y lo que creías que era tu vida puede no ser más que una ilusión. Ahora debes elegir. Continuar riendo o atender la verdad que te ha perseguido». Un vuelco en el estómago. Don Julián se dio cuenta de que lo que había tomado como su realidad se desmoronaba. Y antes de que pudiera articular una respuesta, el hombre misterioso extendió su mano hacia él, y la plaza se llenó de un ruido sordo, como si el tiempo mismo hubiera parado. La mendiga sonrió, pero esta vez no era una sonrisa de compasión, era una sonrisa de conquista. El destino de Julián pendía de un hilo que prometía revelar verdades que su fortuna jamás pudo comprar. Una duda quedaba en el aire. ¿Sería capaz de enfrentar su verdadero yo? ¿O se hundiría en la oscuridad que él mismo había creado? El próximo paso estaba a punto de cambiarlo todo. El aire estaba helado y la plaza aún vibraba con el eco de las risas ahogadas. Don Julián se había desvanecido entre las sombras, su cara pálida como un fantasma. La mendiga negra, con su mirada profunda, había dejado a todos paralizados, incluidos los que pensaban que lo habían visto todo. Y luego, de repente, un grito desgarrador cortó el silencio. Era el padre de don Julián, un hombre ya mayor de cabellera canosa, que había llegado corriendo desde el fondo de la plaza. «¡Julián!». La angustia apretó su voz como un nudo en la garganta. La multitud se apartó,
revelando a un hombre en el suelo, su reloj de lujo destellando bajo el sol. Todos se giraron hacia él, sus caras horrorizadas. Pero lo que más impactó fue la expresión en sus ojos. «¡Mi hijo! ¡Está! ¡Está!». La frase se atascó en sus labios. De pronto, una sombra se proyectó sobre el cuerpo de don Julián. Era el extraño, el hombre que había aparecido de la nada, con brazos extendidos, como si pudiera atraparlo. «¡No, no, no! ¡Esto no puede estar sucediendo!», balbuceó, el miedo retumbando en su voz. La mendiga observaba. Su mirada de acero ahora estaba llena de compasión, algo que nadie entendía. Y entonces, como si una chispa hubiera encendido la atmósfera, la mendiga levantó su mano temblorosa. «Julián, tú lo elegiste». «El destino nunca olvida», murmuró. Cada palabra resonaba como un tambor en el pecho de quienes escuchaban. El viento aulló, arrastrando sus palabras en una danza aterradora. Don Julián, tirado ahí, comenzó a temblar. No era solo miedo, era la culpa, el peso de sus decisiones que lo aplastaba. De repente, un flash, un destello de luz, atravesó su mente como un rayo. Recuerdos, caras, susurros de aquellos que había traicionado. La plaza quedó en un silencio inquietante, mientras la gente murmullaba, incrédula. ¿Quién es ella realmente? Pero la escena dio un giro más dramático y devastador. El padre de Julián, lleno de desesperación, cayó de rodillas. «¿Por qué, Julián? ¿Por qué te dejaste consumir por el oro? Te advertí, nunca te alejes de la verdad». De su bolsillo sacó un viejo carnet, desgastado y manchado por el tiempo. Una foto amarillenta de una familia sonriente, un hogar perdido. «Eres un traidor. Nunca fuiste capaz de amar a nadie más que a ti mismo», gritó, mientras los ojos de Julián se hundían en el suelo. Incapaz de soportar la mirada de su padre, la imagen de la mendiga se superpuso a los recuerdos de su infancia, su madre, su risa. Y fue entonces que el padre, en un arrebato, le lanzó el carnet. «Tu madre siempre lo supo. Esa mujer es su imagen. Tu destino está sellado». El impacto de las palabras como dagas afiladas. La multitud contuvo el aliento. Una revelación aterradora que dejó a todos en shock. «¿Qué estás diciendo?», preguntó don Julián, la voz temblando, sudor frío recorriendo su frente. La mendiga, ahora erguida en toda su majestuosidad, revelaba una tristeza profunda, un pasado que no había contado. «Yo soy su pasado y su futuro». Ella era lo que más temías. El murmullo entre la gente creció como una tormenta. «No puede ser». La gente empezó a retroceder, mirándose unos a otros, la confusión y el miedo llenando la plaza. La verdad pululaba en el aire, densa y aplastante. Don Julián sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué elección monto? ¿Ellos son parte de mí?», preguntó con el alma destrozada. La mendiga tomó un paso hacia él. Sus ojos reflejaban el dolor de años que lo había atrapado. «Es tiempo de que enfrentes lo que eres. Tus risas han sido espejos que ocultan tu vacío. Y ahora mirarás la verdad sin disfraz. Tu madre estaba aquí, en cada rincón de tu egoísmo». El rostro de don Julián se tornó pálido. Una revelación que lo llevó a cuestionarlo todo. Y en ese instante, un rayo iluminó la plaza. Todo se congeló. El tiempo pareció detenerse, la verdad golpeando más fuerte que cualquier tesoro. La multitud observaba, asombrada. Cada rostro destilaba temor y curiosidad. Y así, en ese caos, la vida de don Julián se desmoronaba ante sus ojos. La mendiga, con su voz llena de poder, confió nuevamente. «Tu viaje apenas comienza, Julián. ¿Serás capaz de aceptar tu verdadero yo?».
La intensidad del momento cargó en cada pulmón, como si el aire ardiera. El destino esperaba, y la plaza temblaba, con más preguntas que respuestas. Una revelación había cambiado todo, y lo que vendría a continuación era un misterio aterrador que nadie podría anticipar. El aire estaba helado, y la plaza aún vibraba con el eco de las risas ahogadas. Don Julián se había desvanecido entre las sombras, su cara pálida como un fantasma. La mendiga negra, con su mirada profunda, había dejado a todos paralizados, incluidos los que pensaban que lo habían visto todo. De repente, un grito desgarrador cortó el silencio. Era el padre de don Julián, un hombre mayor de cabellera canosa, que había llegado corriendo desde el fondo de la plaza. ¡Julián! La angustia apretó su voz como un nudo en la garganta. La multitud se apartó, revelando a un hombre en el suelo, su reloj de lujo brillando bajo la luz del sol. ¡Mi hijo! Está... abandonó. La frase se atascó en sus labios, mientras la gente observaba con rostros horrorizados. Pero lo que más impactó fue la expresión en sus ojos, reflejando un terror que nadie había visto antes. En ese momento clave, una sombra se proyectó sobre el cuerpo de don Julián. Era el extraño, el hombre que había aparecido misteriosamente, con los brazos extendidos como si intentara atrapar algo invisible. No, esto no puede estar sucediendo, balbuceó, su voz retumbando con el miedo. La mendiga observaba, su mirada de acero ahora llena de compasión. Julián, esto es solo el principio, murmuró, cada sílaba resonando con un eco de antiguos secretos. Y en ese instante, algo en la plaza cambió. Un temblor sutil recorrió el suelo, como si la tierra misma supiera que algo estaba a punto de ser revelado. De repente, un fogonazo de luz deslumbrante brotó del hombre misterioso. La gente se cubrió los ojos y retrocedió. Pero Julián fue incapaz de apartar la mirada. La luz se disipó, dejando al extraño iluminado con una aura casi divina. El pasado está aquí, Julián, y no podrás escapar de él. Las palabras reverberaban y un escalofrío recorrió la plaza. La mendiga se erguía, su figura encorvada desvanecida, revelando una mujer de otra época. Sus ojos, llenos de vida, miraron a Julián con una intensidad que lo atravesó. «Soy quien te vio caer, olvidada en cada decisión que tomaste», afirmó, su voz fuerte y resonante. «Tu vida de lujos ha sido un velo, pero he venido a desnudarte de tus mentiras». La multitud comenzó a murmurar entre sí. ¿Quién era esta mujer realmente? Y en ese deseo de comprender, el padre de Julián se acercó, su rostro febril. «No lo entendiste. Ella es la razón de tu caída», gritó, el nudo en su garganta ahora un grito desesperado. «Eres un traidor, Julián. Todo lo que tienes es porque te olvidaste de lo que eras». De repente, una risa resonó desde el rincón. Era una risa oscura, burlona. Una figura que nadie había notado. Una mujer joven de cabello negro azabache. Y una sonrisa enigmática emergió de la multitud. «Oh, mi querido Julián, ¿creíste que podías escapar de mí? Soy tu hermana, la que tu madre ocultó». La revelación cayó sobre todos como un rayo, y un shock colectivo recorrió la plaza. Los murmullos se convirtieron en gritos. ¿Qué? La mente de Julián tambaleó. ¿Su hermana? ¿Oculta? Cada rincón de su ser se llenó de horror. Recuerdos entrelazados de una infancia que había creído olvidada. «Ella fue la primera a quien traicionaste, y mira cómo has terminado», continuó la mujer, su risa helada provocando escalofríos. Julián sintió un nudo en su pecho, como si el aire estuviera siendo robado de sus pulmones. El dolor se desgarró dentro de él. Un eco de su pasado, no solo a través de la mujer misteriosa, sino desde el patronato de su vida misma. «¿Es cierto? ¿Por qué no me lo dijiste?»,
¿Madre? Su voz rompía mientras sus recuerdos luchaban por salir. La plaza era un caos. La gente retrocedía, murmurando en estado de shock, sin saber qué pensar. ¿Podría ser que todo lo que conocían de don Julián, el millonario arrogante, cayera en pedazos por un secreto familiar? Un estremecimiento colectivo recorrió el aire, como si la realidad se reconfigurara ante sus propios ojos. La mendiga observaba con calma, y luego dijo: «Ahora, Julián, el camino a la redención comienza. Pero debes tomar una decisión. ¿Seguirás caminando en la oscuridad o encararás la verdad por muy dolorosa que sea?» Julián miró a su padre, a la mendiga y luego a la mujer que reveló su verdadero linaje. La plaza vibraba con una energía palpable. ¿Qué haría? La respuesta estaba al borde de sus labios. Pero antes de que pudiera hablar, un trueno estalló y las luces se apagaron en la plaza. Un giro inesperado, marcando el comienzo de algo que nadie pudo prever, dejando a todos en un estado de expectación. ¿Qué vendría después? Don Julián miraba a su padre, sus ojos llenos de confusión y terror. La plaza se había convertido en un mar de murmullos, la tensión palpable, como si la atmósfera se hubiera vuelto eléctrica. ¿Qué estás diciendo, padre?», balbuceó, su voz temblorosa. La imagen de su madre, una sombra lejana, empezó a tomar forma en su mente, pero no podía entender. ¿Una hermana? La mendiga, ahora erguida y poderosa, observaba con una mezcla de compasión y severidad. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, Julián. ¿Estás listo para enfrentarlo?, preguntó con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor. El padre de Julián, de rodillas y con lágrimas en los ojos, sostuvo el carnet con manos temblorosas. «Tu madre siempre lo supo. Ella fue quien decidió esconderte la verdad. Esta mujer es la que dejaste atrás, la que despreciaste por tu ambición». Las palabras resonaron en todo el espacio, como un trueno en el corazón de Julián. Su cuerpo pareció endurecerse, un frío recorriendo su espina dorsal. «Es imposible», gritó con desesperación, intentando contener el torrente que amenazaba con desbordarse. «Yo no puedo haber tenido una hermana y no saberlo. No puede ser verdad». Pero ese no era el único shock. En medio del alboroto, una figura más apareció de entre la multitud. Era un hombre robusto de rasgos afilados y un aire de autoridad que detuvo a todos en seco con su sola presencia. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz fuerte, su mirada atravesando a Julián. «¿Por qué no me dijiste nada?». El rostro de Julián se transformó en una máscara de horror. «Tú, tú no puedes estar aquí». La figura familiar que había creído perdida durante años se hacía presente. Era su antiguo socio, Raúl, quien había desaparecido sin dejar rastro hacía años. La misma persona que había estado tras una serie de negocios turbios, los que habían elevado a Julián, pero que también lo habían hundido. «Raúl, ¿qué haces aquí? Esto no puede ser». Julián sintió el sudor frío recorriendo su frente, una presión implacable en su pecho. Su mundo se desmoronaba a una velocidad vertiginosa. Raúl se adelantó, el rostro enrojecido. «Sabía que llegaríamos a este momento. Todo fue una farsa, Julián. Tu éxito, tu fortuna. Esto no es solo tu carga, es nuestra, de los dos. Y hemos estado atados por los mismos errores. Pero tú,
¿Has olvidado a quienes pisoteaste en el camino? Don Julián, que antaño se reía de todo, ahora sentía el nudo en su garganta volverse cada vez más fuerte. No hay tiempo. No puede ser, no soy el villano aquí, murmulló, sintiendo el dolor desgarrarse dentro de él. La mendiga sonrió, con una satisfacción apagada que dolía. Tu mundo de ilusiones se desmorona, Julián. Los secretos son la ruina del alma. ¿Estás listo para perderlo todo? ¿Incluso tu vida? ¿Por el hombre que deberías haber sido? Y justo cuando la confusión alcanzaba su punto máximo, un crujido retumbó, seguido de un grito desgarrador. La multitud se volvió para ver a un grupo de hombres armados irrumpir en la plaza, sus rostros cubiertos con pasamontañas. El pánico estalló como un estallido de fuegos artificiales. ¡Nadie se mueva! ¡Esto es un asalto!, gritaron, los ojos brillando con la promesa de la violencia. La tensión que se había acumulado en el aire estalló de golpe. Don Julián vio cómo su padre se paralizaba, atrapado entre la confusión y el horror. «¡Papá, corre!», gritó, mientras los disparos resonaban, el sonido seco de los balazos cortando la atmósfera. En aquel instante, la plaza se convirtió en un escenario de caos y desesperación. Las caras se torcían en miedo, la gente corría en direcciones opuestas, gritos ensordecedores resonaban, y el corazón de Julián latía ferozmente. En medio de este tumulto, sus ojos se encontraron con los de Raúl, que se mantenía firme, como si la tormenta que se desataba a su alrededor no le afectara. «Esto acaba de comenzar, Julián. ¿Estás listo para enfrentar la verdad?», dijo, con un tono casi burlón, mientras la realidad se deslizaba fuera del control de Julián. La mendiga lo miraba, y en su mirada había una mezcla de tristeza y un conocimiento profundo de lo que vendría. «Ahora, la elección es tuya. ¿Cuánto te costará enfrentarte a la verdad?», susurró, desvaneciéndose en la confusión. Y mientras la plaza temblaba con el eco del caos, el mundo de don Julián estaba a punto de abrirse en dos. La plaza seguía temblando con el eco de las risas apagadas y el caos que se desataba. Don Julián se encontraba al borde de un colapso, las palabras de su padre resonando en su mente, estrujando su corazón. La mendiga, ahora erguida con un poder casi sobrenatural, lo miraba, como si supiera más de él de lo que él mismo sabía. La multitud estaba en shock, pero dentro de la confusión, todo estaba a punto de dar un giro devastador. De repente, un grito desgarrador cruzó la plaza, interrumpiendo el espanto reinante. No, no, no. Era Raúl, el antiguo socio de Julián, que se había mantenido en silencio. Su voz temblaba de ansiedad, mientras su mirada se abría en horror. «Tú no lo sabes. No puedes hacerle esto». Julián lo miró confundido. «¿Hacerle qué, Raúl? ¿Qué significan tus palabras?». Pero antes de que pudiera procesar la respuesta, Raúl se abalanzó hacia él, zafándose del tumulto. «La familia. La maldición de la familia», gritó Raúl, con la angustia pintada en su rostro, como si estuviera a punto de caer bajo el peso de un secreto aplastante. «Tú no sabes quién eres realmente». El aire se volvió espeso. Don Julián sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Las imágenes de su madre, la mendiga y el padre gritando regresaron a su mente como un torbellino. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy cansado de los juegos», respondió Julián, balbuceando las palabras, su voz temblorosa. «No es un juego», replicó Raúl, dejando caer una bolsa que llevaba en su otra mano. Se abrió y varios papeles caídos salpicaron el suelo. Entre ellos, una vieja carta con frases subrayadas resaltó especialmente.
Mira, la prueba de todo. Deberías haberlo sabido. Gritó Raúl, su voz urgente haciendo eco en cada rincón de la plaza. Los que rodeaban la escena se acercaron, llenos de curiosidad. Don Julián, atrapado entre la mendiga y su antiguo socio, se arrodilló, temblando mientras alcanzaba los papeles. Se quedó inmóvil al leer las palabras garabateadas en la carta amarillenta. Tu madre nunca te dijo la verdad sobre tu origen. De pronto, un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué? Preguntó, su voz apenas un susurro. Las evidencias apuntaban a un secreto que había creído enterrado. La mendiga se acercó, mirándolo con tristeza y compasión. ¿Ves lo que te perdías? Dijo, su voz clara como el cristal. Eres parte de algo más grande, y el pasado nunca desaparece. El padre de Julián, que se había mantenido al margen, comenzó a sollozar inconsolablemente. Lo que hiciste afectó a todos, Julián. Todos, en cada paso, en cada decisión egoísta, olvidaste que el lazo familiar es lo más fuerte y no puedes romperlo. Ahora debes afrontar la verdad que siempre temiste. Raúl tomó un respiro profundo. Tu madre, ella era parte de una familia poderosa, Julián. Los secretos que la rodeaban habían sido sellados para protegerte, y nuestra ambición los desenterró. Mientras escuchaba, Julián sintió la tierra deslizarse bajo sus pies. La mentira que había construido, sus cimientos estaban quebrándose. ¿Estás diciendo que mi madre era alguien importante y que la mendiga, esta mujer? Ella es tu verdadera familia, gritó Raúl, y esas palabras estallaron como una bomba en el aire tenso. La multitud se quedó en silencio, la incredulidad llenando el espacio. El rostro de Julián se tornó sombrío. Y en su corazón se formó un nudo aún más denso. ¿Era posible? Se sintió mareado. El resplandor del sol ya no era cálido, sino abrasador. La mendiga, con lágrimas en los ojos, se acercó aún más. Es momento de luchar, Julián. Enfrentar la verdad no significa perderlo todo. A veces, perder es la forma más profunda de encontrar lo que realmente somos. El silencio se rompió cuando un grupo de hombres armados nuevamente destrozaron la sensación de tensión, esta vez más decididos y salvajes. ¡Fuera del camino, o pagarán el precio!, gritaron, empujando a los curiosos. El caos emergió nuevamente, gritos y carreras, y don Julián se dio cuenta de que su mundo no era solo su ambición. Era una familia atrapada en un ciclo de oscuridad. Mientras miraba la locura que lo rodeaba, su mente se llenó de preguntas. ¿Quién era él realmente? Y lo más inquietante, ¿sería capaz de cambiar su camino o estaba condenado a la oscuridad a la que se había sometido? Todos los ojos estaban sobre él, las sorpresas acumulándose, y en el aire se palpaba la incertidumbre. Las risas, los secretos, el oro, todo se estaba desmoronando, y Julián no tenía la respuesta. Solo un abismo de preguntas lo aguardaba. La plaza seguía temblando con el eco de las risas apagadas y el caos que se desataba. Don Julián se encontraba al borde de un colapso, las palabras de su padre resonando en su mente, estrujando su corazón. La mendiga, ahora erguida con un poder casi sobrenatural, lo miraba, como si supiera más de él de lo que él mismo sabía. La multitud estaba en shock, pero dentro de la confusión, todo estaba a punto de dar un giro devastador. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. El padre de Julián,
de pie ante él, cayó de rodillas. «¡No, no, no!», gritó, su voz desgarrada cruzando la plaza. «Todo esto está mal. Julián, ¿tú no eres?» La frase se quedó atrapada en su garganta, mientras sus ojos se llenaban de terror. «¿Qué estás diciendo, papá?». Julián sintió un nudo en el estómago, una opresión que le dificultaba respirar. La mendiga lo observaba, sus ojos llenos de una intensidad casi hipnótica. Pero entonces, en un giro inesperado, la policía comenzó a rodear la plaza. La voz de un oficial resonó con un tono autoritario. «¡Alto! ¡Nadie se mueva!». Los hombres armados que antes habían estado causando caos se dispersaron, pero la tensión se intensificó. La situación estaba escalando, y Julián sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. La mendiga, en un movimiento rápido, levantó la mano. «¡Espera! Él no es el único que oculta secretos aquí», exclamó, y en ese instante toda la atención se centró en ella. Su voz resonó, y su mirada parecía atravesar la piel de cada persona presente. La multitud se quedó en silencio, solo el sonido del viento interrumpía el momento. «Sigo siendo la mujer que eras tú antes de dejarte consumir por el oro», declaró ella, desatando un murmullo de incredulidad entre la multitud. Y con un movimiento brusco se giró y señaló a un hombre al fondo de la plaza. «Tú eres el culpable», gritó, su voz ahora como un trueno que resonaba en el aire. La multitud volteó y todos se quedaron atónitos al ver que el hombre señalado era Raúl, el antiguo socio de Julián, quien también había estado presente, pero había permanecido en silencio y en las sombras. Raúl, con su rostro pálido y alarmado, titubeó. «No, no puede ser», balbució, pero su mirada delataba que estaba atrapado en un secreto aterrador. La mendiga dio un paso al frente, su figura ahora imponente. «Este hombre tiene una historia que contar, una historia que involucra a tu madre y a mí. Julián, tú nunca lo supiste». «¡Cállate!», gritó Julián, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «Eres solo una mendiga. ¿Qué sabes sobre mí? ¡Ja! Eres más que lo que has sido. Eres el hijo de una relación que jamás debió existir. Y esta plaza, este lugar, es el punto de partida de tu caída». La revelación le golpeó como un puño en el estómago. Julián se quedó paralizado, la confusión atravesando su mente como un torrente. Raúl finalmente se atrevió a hablar. «Julián, todo fue un plan. Tu madre hizo lo que hizo para protegerte de mí. Míranos. ¿Qué crees que soy yo? ¿Solo un socio? No, yo soy parte de la verdad que nunca conociste». Su voz temblaba, una mezcla de desesperación y remordimiento. Mientras la multitud se estremecía, los murmullos se convirtieron en gritos. «¡Mentira! ¡No puede ser!», exclamaron algunos, lanzando miradas incrédulas a Julián. El tiempo se detuvo y el aire se volvió denso. El miedo comenzó a apoderarse de todos. Julián sintió que el mundo que conocía se desmoronaba. En un instante, comprendió que la mendiga y Raúl estaban tejiendo una red de secretos que abarcaba más que su fortuna. «¿Por qué no me dijiste nada?», gritó a su padre, su voz cargada de dolor. La respuesta de su padre fue un susurro entrecortado. «Porque yo también tenía miedo, hijo. Tenía miedo de que perderías todo lo que has construido». Las lágrimas cayeron por el rostro de Julián mientras sentía que sus rodillas flaqueaban. La plaza vibraba con el eco del caos y en su cabeza solo resonaba una pregunta. ¿Podría haber construido su vida sobre una montaña de mentiras? Pero no había tiempo para pensar.
Antes de dar un paso más, un disparo resonó y todo se congeló. La multitud gritó y en un instante todo cambió. La mendiga cayó al suelo, un rastro de sangre rojo sobre el frío pavimento. Julián miró a su alrededor. Todo se había transformado en un mar de caos y confusión. Su corazón se detuvo por un segundo. La verdad estaba al borde de salir, pero la vida de la mujer que parecía ser la clave estaba en peligro. ¡Oh!, gritó Julián, arrodillándose junto a ella. Mientras el pánico se apoderaba de la plaza, nuevas preguntas surgieron. ¿Quién había disparado? ¿Qué oscuros secretos más estaban a punto de ser revelados? Todo estaba a punto de cambiar para siempre, y en medio del horror, lo único que Julián sabía era que su vida nunca volvería a ser la misma. La plaza seguía vibrando con un eco denso de incertidumbre, y don Julián, en medio del caos, sentía su mundo desmoronarse. La imagen de la mendiga caía en cámara lenta, sangre manando de su cuerpo, como si el tiempo se hubiera detenido. Su corazón retumbaba, sus manos temblaban y un frío helado le recorría la espalda. ¡No, no, no!, gritó Julián, intentando acercarse a ella. La multitud se agolpaba, mirando, sus rostros pálidos, incrédulos. «¡Alguien llame a una ambulancia!», clamó, su voz entrecortada por el miedo y la desesperación. Pero su llamado se perdió entre el murmullo de una multitud que ahora se había convertido en un mar de pánico. El hombre que había disparado se había esfumado, y en ese instante, cuando todos los ojos estaban puestos en la mendiga, algo sorprendente ocurrió. De un rincón de la plaza, una figura alta y enérgica apareció, con una presencia que atraía miradas. Era un hombre relativamente joven, con el cabello desaliñado y un aire de determinación. Su ropa, harapienta pero de un color vibrante, destacaba en la penumbra. «¡Julián!», exclamó. Su voz resonante cortó el aire. «Lo que estás viendo no es lo que parece». Julián giró la cabeza, aturdido. «¿Quién eres tú? ¿Qué quieres?», respondió, sintiendo la confusión mezclarse con la desesperación. En ese momento, la figura dio un paso hacia adelante y con una mirada intensa pronunció las palabras que cambiarían todo. «Soy tu hermano». El grito atravesó la plaza como un disparo y el efecto fue inmediato. Los murmullos cesaron. Todos giraron en direcciones diferentes y el tiempo pareció retrasarse una vez más. Las miradas se volcaron hacia Julián y un peso abrumador se asentó sobre sus hombros. «No, eso es imposible», murmuró, sintiendo que el aire se escapaba de sus pulmones. «Mi madre, nunca». Las palabras se le atragantaban, incapaz de procesar la revelación. La mendiga estaba herida. Y ahora, además, un hermano desconocido aparecía con un pasado que jamás había imaginado. «Tu madre me lo ocultó, pero la sangre no engaña. Todos estos años creíste que eras solo tú y tu fortuna. Pero la verdad es que…». El hombre tomó un respiro. «La verdad es que hay más en juego de lo que puedes imaginar». Julián se sintió mareado. Cada rincón de su vida, cada paso que había dado, ahora parecía un espejismo, una ilusión construida sobre secretos y mentiras. La plaza zumbaba con el murmullo colectivo. «¿Es cierto? Él tiene un hermano». Y las miradas se multiplicaron, inquisidoras. «¡Cállense!», gritó Julián, buscando respuestas en los ojos de su nuevo hermano, quien lo miraba con compasión. «Todo esto es muy extraño. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué te presentas ahora?». «Tenía miedo como todos ustedes», el hermano respondió, su voz resonando firmemente. «Pero ahora no importa. Lo que importa es que tenemos que salvar a esa mujer.
Ella sabe algo, algo que nos conecta a todos. Julián sintió un nudo en la garganta. La mendiga y él, ¿qué secretos compartirían? De repente, un grito desgarrador retumbó y todo se detuvo. Una segunda figura apareció, esta vez un hombre mayor, de cabello canoso. «¡Detente!», exclamó, con una mirada inquietante. «¡No le digas eso!». «¿Quién eres tú?», preguntó Julián, sintiendo que el horror le llenaba los ojos. El viejo rostro estaba plagado de miedo, una mezcla de arrepentimiento y desasosiego. «Soy su padre», admitió, y su voz se quebró. Don Julián se sintió deshecho. La realidad que había conocido estaba desmoronándose, y en lugar de respuestas, una tormenta de dudas soltaba una serie de secretos que lo atormentaban. ¿Por qué?, dejó caer sintiendo su mundo desvanecerse. El hermano lo miró a los ojos. «Es hora de que enfrentes la verdad». «¿La verdad de qué?», gritó, frustrado. Pero dentro de él un pequeño rayo de esperanza creciente palpitaba junto con el horror. ¿Sería posible que todos estos años de riquezas y poder solo fueran un refugio? ¿Un camino oscuro en busca de redención? Eran muchos los misterios. La plaza ya no rugía. El silencio aplastante ahora se transformó en el eco de un destino incierto. Con dolor y furia, la historia de todos ellos estaba a punto de desnudarse. Julián respiró hondo, y mientras las luces parpadeaban, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Podría encajar todas las piezas antes de que fuera demasiado tarde? La plaza seguía en calma. El murmullo de la multitud era solo un eco distante mientras todos absorbían lo que acababan de presenciar. Don Julián cayó de rodillas junto a la mendiga, con la mirada fija en su rostro, viendo la vida desvanecerse de esos ojos. El miedo y la incredulidad se entrelazaban en su pecho, un nudo impenetrable que lo asfixiaba. «¡Por favor, aguanta!», gritó, su voz desgarrada. Pero el tiempo parecía correr más rápido que su súplica. De pronto, como si el universo hubiera decidido jugar su última carta, un destello iluminó la plaza. Un rayo de luz surgió del cielo, abrumador e inesperado. Las voces se apagaron y todos miraron hacia arriba, paralizados. Don Julián, manteniendo su atención en la mendiga, sintió cómo un escalofrío le recorría la columna vertebral. Pero luego, la luz se enfocó en alguien más. Un hombre apareció de entre la multitud, vestido con un traje gris que resplandecía. Su rostro era familiar, un rostro que don Julián había visto en antiguos retratos en la casa de su madre. «¡Papá!», exclamó Julián, la sorpresa cambiando de foco su dolor. El padre de Julián se giró, los ojos desorbitados. «Tú no deberías estar aquí», balbuceó, pero el nuevo hombre solo sonrió, como si no hubiese escuchado. «Julián, oh Julián», dijo el extraño, acercándose. «He esperado tanto para este momento, y has llegado tan lejos, pero aún hay mucho que debes saber. Todo ha sido un juego, un laberinto. La mendiga no es quien crees». La plaza estalló en murmullos. Nadie podía seguir la lógica de lo que estaba sucediendo. La mendiga, con los ojos entreabiertos, empezó a mover sus labios, ansiosa por hablar, pero no podía. Los ojos de Julián se llenaron de confusión. «¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes?». Su corazón latía aceleradamente. La tensión era palpable. El hombre interrumpió el silencio. «La verdad sobre tu madre es que ella fue la que dejó la familia detrás. No es solo tu madre, sino también la abuela de esta mujer, la que está ahí, tan herida». Esa revelación cayó como un martillo, cada palabra resonando en los oídos de todos. «Ella es tu hermana, Julián.
el hilo que ata toda tu vida. Los rostros en la multitud se tornaron pálidos. Un hermano y una hermana separados por la ambición y el dolor. ¡No! ¡No puede ser!, gritó Julián, el negro de la mendiga se transformando a toda velocidad en una serie de recuerdos dolorosos y oscuros. Todo lo que creí que sabía, mentiras. La mendiga, ahora en un atisbo de lucidez, se esforzó por levantarse. No eras solo un niño de oro, Julián. Eras parte de algo más grande, y nunca lo entendiste, dijo, su voz temblando de emoción. En un giro brutal, el hombre apareció detrás, ahora con una mirada intensa y decidida. Es el momento de tomar decisiones. La conexión que tienen va más allá del tiempo y la traición. Tienes que decidir si seguirás el camino de la ambición y la soledad o si abrazarás la familia que tanto has ignorado. Pero mientras los ojos de todos estaban fijos en Julián, la plaza siguió temblando. Un fuerte estruendo resonó desde lejos. Un grupo de hombres cubiertos de negro emergió de las sombras, su intención clara. «¡Vamos, despejen la plaza!», gritaron, sus voces llenas de autoridad. La ansiedad cortó el aire como una cuchilla. Julián sintió el suelo moverse bajo sus pies. «¿Qué pasa?», preguntó, pero no tuvo tiempo de escuchar. La multitud se volvió un torbellino de pánico. Su mente corría, buscando respuestas a la intensa realidad que ahora mostraba ante él un rostro que jamás había querido enfrentar. Un abrupto golpe de viento le dio la sensación de que todas las piezas estaban a punto de caer. Miró a su padre, luego a la mendiga y finalmente a un hermano que ni siquiera sabía que tenía. Y en ese instante, todo se congeló. Su vida estaba a punto de transformarse en un caos irreversible. ¿Sobreviviría a esta nueva revelación? ¿Qué secreto más profundo se escondía en su familia? La incertidumbre lo envolvió. Y antes de que pudiera tomar una decisión, un grito desgarrador resonó a través de la plaza, congelando el tiempo de nuevo. La pregunta estaba en el aire. ¿Cuál era el precio que debía pagar por la verdad? ¿Estaba preparado para enfrentar el horror que se avecinaba? La plaza se había transformado en un vertedero de miedo y confusión, el eco de balas resonando en el aire. Don Julián se arrodillaba junto a la mendiga, su corazón inquieto, mientras las luces de la ambulancia se reflejaban en su rostro pálido. La multitud, ahora un mar de sombras y murmullos, observaba cómo. «Resiste, por favor», suplicó Julián, sintiendo el nudo en su garganta apretarse cada segundo más. El estruendo de la policía dispersando el caos resonaba por doquier. Pero en su mente solo había espacio para una cosa: salvarla. Las palabras de su padre y las revelaciones de su nuevo hermano aún retumbaban en su cabeza. Pero todo lo que importaba era la vida de la mujer que, de repente, había cobrado tanto significado. «¡Julián!», gritó Raúl, empujándose entre la multitud. «Ella sabe algo. No puede morir ahora». Su voz temblaba, llena de angustia. «Es la clave». Mientras los agentes trataban de controlar la situación, Julián sintió que su pasado lo aplastaba. «¡No puedo perderla!», susurró, el dolor transformándose en determinación. «Fue ella quien me mostró lo que realmente importa. No puedo dejar que se vayan de mi vida otra vez». La mendiga, en un esfuerzo, levantó un brazo tembloroso. Su mirada, aunque cansada, tenía un brillo inquebrantable. «No te aferres a los secretos. No te aferres a mi pasado. Si salgo de esta, será con una nueva verdad», susurró con esfuerzo.
Las fuerzas parecían abandonar su cuerpo, y las luces parpadeantes de la ambulancia reflejaban los últimos destellos de vida en su rostro. Julián tomó su mano, sintiendo el frío de su piel. «¡No! ¡No puedes irte!», gritó, lágrimas cayendo por sus mejillas. Sabía que para reconciliar su vida tendría que enfrentar los miedos que había ignorado por demasiado tiempo. La figura de su madre, la mendiga y ahora su hermano se entrelazaban en un lienzo de verdad desgarradora. «Esto no se acaba aquí», prometió en voz baja. El sonido de sirenas se volvió más fuerte y la ambulancia llegó al fin. Los paramédicos empezaron a trabajar rápidamente. Y Julián, sintiendo la presión de la urgencia, se volvió hacia su padre. «La verdad debe salir a la luz. No más secretos», afirmó, su voz firme, resolviendo a enfrentar cualquier consecuencia. Su padre, con la mirada rota, asintió, pero sabía que el camino hacia la redención sería largo. La mochilita de la mendiga se deslizó a un lado, y allí, entre las sombras, un viejo diario cayó al suelo. Julián lo recogió y lo abrió. Era la historia de la vida de su madre, llena de notas sobre amor y dolor, sueños y traiciones. «Esto es la clave», murmuró. Todo lo que necesitaban saber para sanar y avanzar estaba aquí. No eran solo secretos, eran puentes hacia un futuro que merecían construir juntos. Con un nudo en la garganta, se dio la vuelta. «Este capítulo no se cierra. Todos lo haremos juntos. Los que somos familia debemos sanar aunque nos cueste. Y si esta es la última lección, la tomaré». La plaza comenzó a calmarse, pero una incertidumbre persistía en el aire. La mendiga fue llevada en la ambulancia, y su historia a su lado, mientras los curiosos empezaron a dispersarse. Julián sintió una mezcla de angustia y esperanza mientras se giraba hacia los presentes, incluidas las caras conocidas y otras por descubrir. «El pasado nos llena, pero el futuro se construye con cada elección», declaró, buscando la conexión perdida entre todos. Mientras la ambulancia se alejaba, un eco de promesa en su corazón. Julián supo que la lucha aún no había terminado. Había un mundo de secretos por explorar, de conexiones por restaurar, y lo haría con la fuerza de aquellos que aún le quedaban. La vida, después de todo, se trataba de aprender a levantarse tras cada caída, potenciado por la verdad. Y ahí, en la plaza que una vez había estado llena de risas vacías, un nuevo camino se extendió. Pero antes de que todo se desvaneciera, una voz resonó desde lo profundo de la multitud. ¿Y ahora qué? La pregunta quedó en el aire y la incertidumbre, como siempre, estaba presente. Pero la decisión estaba en manos de Julián y los demás, y en ese momento decisivo, algo dentro de él ardía con una nueva determinación. ¡Hey, amigos! Antes de que se despongan de esta increíble historia, tienen que suscribirse ahora mismo para no perderse nuestras próximas aventuras. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para darle ese botón de like que alimenta el algoritmo y haz que más personas se enteren de esta locura. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no te olvides de compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer lo que está sucediendo aquí. Tu participación marca la diferencia en esta comunidad.